señaló que las sociedades son viables si tienen sensibilidad moral. Entendió que la sensibilidad moral se articula sobre 3 sentimientos: los sentimientos de resentimiento, indignación y de culpa, o sea, nuestra capacidad de entender que nos hacen daño, que hacen daño a los otros y no podemos quedarnos quietos, o que en ocasiones, aún sin quererlo, nosotros hacemos daño a los otros. Y en el reverso, pensó Strawson, de esos sentimientos que quizás podemos llamar negativos, pensó Strawson, están los sentimientos de la gratitud, del reconocimiento y de la confianza, bajo la idea de que si somos capaces de sentir cuando hacemos daño a los otros, pero sobre todo cuando somos deudores de los otros, ahí está ese punto de partida de la sensibilidad moral. Acude Strawson porque nuestra lección de hoy, como lo ven ustedes, que va a conducir la profesora doctora Margie Noemí Jessup Cáceres, es una enseñanza, la que siempre hemos tenido con ella, de que si pensamos la calidad de vida, lo pensamos porque somos sujetos morales en el mundo. Y si por algo nos tenemos que criticar en esta universidad, es porque esa sensibilidad moral de la que he hecho alusión apenas está por despertar, apenas está por convertirse en formas de relación con los colegas, con los estudiantes, con la comunidad universitaria como una forma de vida. Mi necesidad como coordinador del doctorado es la de procurar que seamos sujetos morales y que cada vez seamos capaces de pasar de los hechos a las obras en esa dirección. Por eso hoy vamos a tener un programa un poco distinto en la lección. Vamos a escuchar la enseñanza de la doctora Jessup y vamos a escucharlo, esa enseñanza vamos a escucharla en el entendido de que estamos escuchando no solamente a una maestra en el más estricto sentido de la palabra, sino a una profesora emérita. Emeritus, todos lo sabemos, es el que lo ha hecho todo posible para todos en una institución. Lo ha hecho todo en el orden de la investigación, pero sobre todo lo ha hecho todo para todos en el servicio. Ojalá esta universidad tenga sensibilidad moral para que a personas como la doctora Jessup, más pronto que tarde, podamos decirle con las formalidades de un reconocimiento institucional: profesora Jessup, nos ha enseñado mucho, muchas gracias por estar también esta tarde con nosotros. Tengo una presentación acá de su persona, pero es inútil que la lea, porque para nosotros, ante todo, se trata de una maestra, que tenga doctorado, que tenga postdoctorado, que hable ruso, que hable inglés, que haya tenido distinciones de la UNESCO, que haya tenido del convenio Andrés Bello, muchas distinciones. Decirlo de nuevo está de más. Lo más importante es con los nuevos personas que ingresan al doctorado, con las que hace tiempo estamos en el doctorado y que hemos llegado a pesar de la lluvia, decirle a la profesora Jessup, muchas gracias por enseñarnos tantas veces, también hoy. Ante todo quiero agradecer las cálidas palabras del profesor Vargas y quiero agradecer al doctorado la posibilidad. Yo no estaría muy segura de que yo hoy vaya a enseñar,
pienso que tal vez lo que yo voy a hacer es compartir una serie de preocupaciones que de alguna manera pueden marcar ocupaciones mías y nuestras, enmarcadas en el sentido de la cátedra, es decir, pensar la universidad, cuál es la decisión que tomaremos nosotros con respecto al lugar que le compete en el momento actual y plantear una serie de posibilidades en contraste con realidades en el mundo actual de la misma universidad. De la misma manera quiero presentar un saludo muy especial a la Universidad Industrial de Santander, presente por streaming. De alguna manera es la primera casa de estudios superiores con la cual yo me relacioné, en tanto trabajaba como secretaria en esa universidad durante 5 años mientras terminaba mi bachillerato en la noche. Creo que veo gestos de asombro, esa es una realidad. Y por último quiero agradecer sinceramente que a pesar de semejante temporal haya gente atendiendo esta serie de reflexiones. Yo denominé la intervención de hoy contexto actual y retos para la universidad. El contenido, así no esté en el transcurso de la presentación demarcado con esas titulaciones, hace alusión a algunos elementos distintivos y determinantes de la universidad como institución en la universidad latinoamericana, mirándolo desde los orígenes de nuestra universidad. Quiero decir que cuando muestro desde alguna perspectiva que trata de ser histórica, pero no con profundidad, tomo solamente aquellos elementos de la universidad occidental que pueden servirnos para entender cuestiones que forman parte de problemáticas y de potencialidades estructurales de nuestras propias universidades, por lo demás no solamente colombianas, sino latinoamericanas. Por eso hay unos rasgos allí presentes, hay un estado actual, hay una realidad que nos está a nosotros de alguna manera determinando y angustiando, especialmente a los docentes de universidades cuando uno piensa en el contexto de su país, como son las universidades de clase mundial, y por último, desde el contraste de lo que nosotros tenemos, qué posibilidades, pero también cuáles son los retos que nosotros mínimamente, no sé si estaremos en posibilidades de abordar a plenitud, pero mínimamente sí aproximarnos a ellos. Decía que quizás resulta atrevido plantear unos rasgos de las universidades occidentales y en general de la universidad como institución. Es bien sabido que en Occidente somos bastante ignorantes de grandes tradiciones de educación superior en academias en el cercano, medio y lejano Oriente. Por poner un ejemplo, nosotros ¿qué sabemos de las madrasas propias de la cultura musulmana, que tienen tantos siglos y que han ejercido un rol tan supremamente importante en la constitución de sujetos y sociedades en esas latitudes? ¿O qué sabemos de casas de estudios superiores en Asia y de las más recientes y de las más contundentes quizá en ese rol social que desempeñan, por ejemplo, en China y en el mismo Egipto? Universidades fundadas a comienzos en el siglo I, para ser más exactos. Entonces yo quiero mirar un poquito cómo se originan fundamentalmente en Occidente las universidades, para poder comenzar a pensar
cómo se originan también en América Latina y también pensar un poquito qué rol desempeñaban en las propias sociedades en las que fueron organizándose y cuál era el lugar que ocupaban, es decir, voy a ponerlo en otros términos, a quién servían. De esta manera, yo quiero, como se muestra en la transparencia, que grosso modo uno podría decir que el origen de las universidades occidentales pudo estar dado o por bulas papales o por cédulas reales y en algunos contados casos por cédulas de orden más local, es decir, cédulas episcopales y aún municipales. La cédula, para aclarar, y al mismo tiempo que la bula, era más o menos una licencia para poder funcionar en tanto universidad. En sus orígenes las universidades, pues si lo estamos viendo, ¿qué le estaba dando vida a las universidades? O más, aún más, ¿quién les estaba dando vida? Está claro que estaban respondiendo, digamos, a necesidades particulares de las sociedades en los momentos históricos en que fueron creadas. Por eso es importante señalar que tenemos que tener claridad que a lo largo de su historia, independientemente del tipo de sociedad en la cual haya emergido una u otra institución de educación superior, denominadas actualmente universidades, pero que como veremos alberga otro tipo de organizaciones en su transcurrir, siempre respondió o a intereses gobernantes o a requerimientos sociales, pero de alguna manera asignado por aquella clase o por aquel grupo que en esa sociedad tenía el predominio. Si nosotros en ese cuadro yo traté de resumir de la manera más práctica aquellas universidades que de una u otra manera se relacionan con la creación de nuestras propias universidades, y puse un rango de tiempo al cual quiero que le presten atención específicamente en términos de los siglos. La primera universidad europea que fue creada fue la Universidad de Bolonia, universidad que es tempranamente creada a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII, de gran prestigio por las disciplinas que manejaba. Después yo creo, Camilo, que nos vamos a tener que devolver a la transparencia anterior, y es la disciplina fundamental por la cual se hizo muy famosa la Universidad de Bolonia era el derecho. Entonces nosotros podemos ver que en relación con el servicio que prestaba y la función social estaban las denominadas disciplinas. Ahora explicaré por qué el término de las disciplinas, y las disciplinas en sus orígenes originalmente fueron teología, derecho canónico, derecho civil, y más para responder un poco a necesidades y demandas sociales en el centro de Europa estaban las artes y la medicina. Ahí en la tabla ustedes pueden observar el rango en términos de siglos de creación de las principales universidades europeas, y un poco más abajo específicamente en la península ibérica, que son las que en términos de organización por efectos de la conquista incidieron de manera más específica en la creación de nuestras universidades latinoamericanas y de manera particular las universidades españolas. Dentro de ellas hay que destacar dos universidades, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Alcalá de Henares, que en algún punto son, digámoslo así, como predecesoras de las universidades públicas en Latinoamérica. Ahora bien, esa flecha que yo coloco en color rojo es para llamar simplemente la atención sobre lo siguiente. Fíjense que
si en el siglo XIV se está creando la Universidad de Lérida, fíjense que también en el siglo XVI ya se crea la primera universidad en Latinoamérica, que es la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, seguida por la creación de 33 universidades más. Yo no me voy a detener de manera exhaustiva. Fíjense que el rango de tiempo entre la iniciación de la conquista, siglo XV, y la creación de universidades en América Latina en época de la colonia no es muy grande en términos de la historia humana. No han transcurrido ni siquiera 200 siglos cuando ya surge la creación de estas universidades. Destacables dentro de esas universidades, hay que decir que de estas 33 universidades, algunas desaparecieron, algunas funcionaron un poco tiempo, pero también desaparecieron, y otras, a pesar de que recibieron, les fueron otorgadas o las bulas, o les fueron otorgadas los licenciamientos de diferente orden, con el tránsito que pudo haber, por ejemplo, entre la colonia y la república, no se materializó y algunas no llegaron a funcionar. De las universidades que llegaron a funcionar en América Latina, hay 3 universidades que a mi juicio son universidades emblemáticas, y más adelante miraremos por qué, que fueron la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, la Universidad de México, no hay necesidad de que pases, Camilo, más igual lo encontraremos, y la Universidad de San Carlos de Guatemala, creada en el siglo XVII, por la sencilla razón de que fueron universidades que, si bien tuvieron los mismos orígenes en términos de bulas o en términos de licencias reales en su mayoría, fueron universidades que de una u otra manera trataron en el lenguaje de la una a criollar y en el lenguaje de la otra a americanizar, es decir, contextualizar aquel estudio y aquella organización, el estudio de las disciplinas que se estaba llevando a cabo. ¿Cómo se llevaba a cabo? ¿Cuáles eran los tipos de organización que se daban en estas universidades? Nosotros estamos muy habituados, para nosotros es muy familiar hablar de facultades, departamentos, universidades. Hay que decir que así como la Universidad de Bolonia en sus orígenes fue una universidad sumamente abierta y atrayente para muchos extranjeros, la Universidad de Salamanca, por el contrario, fue en sus orígenes una universidad de carácter más bien local, porque en ese momento comenzaba a desarrollarse el concepto de nación en España. Entonces estaba trabajando en ese sentido, el Estado-Nación, y en sus orígenes la Universidad de Salamanca se pensó para esas cuestiones, pero posteriormente, debido a la alta calidad del profesorado que tenía, también, digamos, fue una universidad muy anhelada por muchos ciudadanos europeos. Pues bien, con el origen, con la fundación de la Universidad de Bolonia y la fama por su facultad de Derecho, se empiezan a formar una serie de organizaciones denominadas universitas. Esas organizaciones estaban constituidas por ciudadanos extranjeros y ciudadanos italianos. Después esto derivó en la formación de naciones y subnaciones y llegó a haber alto número de ellas. Las facultas en realidad no eran, uno no ingresaba a una facultad. Yo no estudio en la facultad tal, yo estudio la facultad tal, porque estaban organizadas alrededor de disciplinas específicas que en su momento y en estas épocas coloniales que yo estoy reseñando y anteriores para el caso nuestro y anteriores para Europa, eran las que se señalaron en la transparencia anterior. Por último, sería importante hablar de que en el marco, digamos, de esas facultades, que reitero, no eran centros docentes,
sino que más bien el término alude a las capacidades que se desarrollaban en los estudiantes a medida que iban estudiando las disciplinas propias de esas facultades. Posteriormente se fueron creando los denominados colegios, algunos institutos. Los colegios eran instituciones completamente autónomas de las universidades, incluso muchas con gran capacidad de financiación y que estaban de todas maneras relacionadas con las universidades para poder, digámoslo claro, en sus orígenes quizá eran más el sentido de utilización de sus aulas que de otra cosa. Sin embargo, poco a poco se fueron relacionando y hubo un gran auge de colegios, organización que hasta el día de hoy, por lo menos hasta hace poco más de 2 décadas, era corriente en las universidades de Oxford y de Cambridge. De tal manera que entonces en esa relación se podrían otorgar títulos de educación secundaria, es decir, de bachiller, de licenciado, la persona que estudiaba, y de doctor, según el nivel que estudiara en las facultades. Ahora, ¿qué naturaleza tenían? Entonces, fíjense la similitud en cuanto a la creación de las universidades españolas completamente con las universidades nuestras, por los orígenes que tienen. Ahora, por su naturaleza, es importante decir que había 2 tipos de universidades: la universidad más abierta, tipo Universidad de Salamanca, y una universidad de carácter mucho más confesional, como podía serlo la Universidad de Alcalá de Henares. Sería interesante señalar cómo en esta universidad tipo, en la que yo denomino abierta, puede recibir otra denominación, para efectos del trabajo de hoy yo la llamé más abierta, porque era eso, la otra era un poco más encerrada, ¿sí? Era de carácter como más religioso, por decirlo de alguna manera. En esa universidad abierta, la mayor autoridad la tenía el claustro de profesores en su totalidad. Esa era la máxima autoridad académica y ellos tenían a su cargo la dirección superior de la enseñanza y la organización de los estatutos. Existían los denominados maestrescuela o canciller o cancelario, que era el juez de los estudios, era la persona que autorizaba tanto las incorporaciones a la universidad como las graduaciones. Generalmente ese cargo lo ostentaba un eclesiástico. Había un rector que era quien representaba, y obviamente este cancelario tenía más poder que el mismo rector. El rector, por su parte, representaba, digamos, a esa corporación, llamémosla universitaria, y supervisaba la docencia. Contaba con 2 consejos asesores, un claustro de conciliarios que tenían las funciones electorales y de orientación, y el de diputado que vigilaba todos los asuntos relacionados con la hacienda y su administración para la universidad. El idioma oficial era el latín y la cátedra era el fundamento de formación. Digamos que el método más usual de enseñanza era la lección, que era de viva voz del profesor, que hacía su exposición, presentaba sus conclusiones, y esta lección se complementaba con la disputatio por parte de los estudiantes que participaban en esa lección, que objetaban, argumentaban, etcétera, las conclusiones presentadas por sus maestros, pero este ejercicio desafortunadamente con el transcurrir del tiempo parece ser que se fue desvirtuando y se fue superficializando. Ahora, las de tipo más eclesiástico fueron creadas por autoridades religiosas, tenían una ventaja, entre comillas, y era que eran más independientes de las autoridades civiles. Esas universidades en Europa, en cuanto a su desarrollo académico y científico, pensemos que ahí en estos tiempos están los siglos de la Ilustración. Entonces era usual que tuvieran grandes desarrollos en artes y letras, pero nunca, debido a que atendía a la formación de dirigentes eclesiásticos, llamémoslo en el lenguaje de hoy, juristas de carácter eclesiástico y civil, pues de todas maneras no prestó gran
gran atención al desarrollo en ciencias naturales, en matemáticas, incluso en ciencias humanas. De lo que hoy conocemos relacionado con la cultura, pues está el tema de las artes y las letras, pero por lo demás, al igual creo yo que por el marginamiento que hizo, del cual fue objeto o sujeto España, digamos, de estas prácticas en el ámbito de lo científico, de lo experimental, pues también había poca experimentación, pocos arriesgonazos, digámoslo en lenguaje coloquial, y todas esas expediciones, creaciones, innovaciones quedaron a cargo de las grandes, de las academias de ciencias, de asociaciones, incluso de asociaciones profesionales muy en el sentido de la profesión, pero ya llevando el conocimiento a un terreno de lo aplicado y que ya habían tenido, digamos, algunos antecedentes en Europa. Digamos que entonces, si nosotros nos tratamos de mirar asuntos estructurales de nuestra universidad y miramos esto que yo acabo de decir, podemos encontrar fácilmente relaciones en tanto, no tanto la creación misma de las universidades anclada en esas universidades en época de la colonia, como, digamos, una especie de herencia en el sentido, obviamente, de su creación, quién les daba legitimidad, quién les daba sus licencias para funcionar, pero además en su naturaleza y en su esencia, en las disciplinas que trabajaba, en su organización. Y al igual que, digamos, en Europa, uno podría decir que pues era el fiel reflejo de ellas, estaba al servicio de las clases dominantes, y una cosa muy especial que es importante decir es que cuando se viene todo el movimiento de liberación de la independencia en América Latina, la universidad estuvo ausente, a pesar de que en muchas de ellas se formaron líderes, digamos, de esos movimientos de independencia en América Latina. De todas maneras, la universidad como institución que generara pensamiento como base de culturas para poder lograr grandes transformaciones no lo hizo. Teníamos los dos mismos tipos de universidades, y aquí hay que decir que la primera universidad que se funda, que es la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, es muy similar a estas universidades de tipo un poco conventual, donde en ocasiones incluso el prior allá del convento era al mismo tiempo el rector de la universidad. Entonces se dice que en esos dos tipos de universidades, los estudiosos de este tema, se dice que el origen de las universidades públicas y privadas de América Latina está justamente allí. Sin embargo, hay que rescatar algunos puntos que se perdieron con las transformaciones que vinieron posteriormente en las universidades y como producto de las reformas, y que son las siguientes. En las universidades de la colonia, independientemente de que todas las actividades giraban en torno a la idea de Dios, fuese más abierta o más cerrada la universidad, la facultad fundamental era la que manejaba la disciplina teológica, y el propósito era salvar al ser humano. Pero eran universidades que de alguna manera tenían autonomía. Para el caso de las latinoamericanas y con las reformas que se introdujeron en las tres universidades que yo mencioné, de todas maneras había autonomía, además en la participación estudiantil en los órganos colegiados. Digamos que entonces esa unidad conceptual, esa universidad orgánica también, que hacía un todo armónico en esas universidades, se pierde con las reformas. Las reformas, obviamente, para el caso nuestro, están signadas por las reformas dadas en Europa, que siguen dos caminos. Para la universidad moderna, un camino es la reforma que se hace en la época de Napoleón, cuando, digamos, ese imperio de alguna manera
que está en permanente expansión, necesita otro tipo de personas egresadas de las universidades que puedan manejar los recursos que están llegando de las colonias, que estén produciendo, digamos, conocimiento científico y tecnológico digno de la época y estuviera respondiendo a las necesidades de la sociedad sin detrimento de lo anterior. Entonces, en esa universidad se deja de lado, en ese modelo de universidad impuesto, digamos, desde el Estado, se deja de lado el trabajo en las artes que venía siendo propio de las universidades de esas épocas y orienta todo su trabajo alrededor de las ciencias, las técnicas, las tecnologías, crea una serie de tareas nuevas para la universidad del momento, porque entonces la define como aquella institución encargada de formar profesionales, un poco por aquello de la profesia, que era cuando uno hacía profesión, un poco de lealtad con el catálogo del grupo al cual yo pertenecía en tanto profesional. Y divide, digamos, el tema de la universidad en dos momentos, en dos grandes tareas. Uno, la formación de profesionales, pero por el otro lado, esta formación de profesionales estaba a cargo de profesores que tenían licencia para hacerlo, pero que no eran los magistri, o sea, los maestros que habían venido haciendo investigación durante toda su historia, para quienes crea los institutos, es decir, la investigación ya se centra en institutos y de una u otra manera posteriormente de allí, cuando ya son altamente especializados, surgen los institutos politécnicos que de alguna manera son los que se van a encargar del ejercicio profesional aplicado, pero también surgen las escuelas normales que se encargan de la educación. Fíjense que allá estaban los colegios, venían la tradición de los colegios, las escuelas normales encargadas de la educación secundaria y secundaria media, que era preparatoria para ingreso a la universidad, y que luego le encarga a los liceos y las propias universidades. La universidad alemana, que fue el otro camino que tomó la reforma en Europa, fue una universidad que, respondiendo, digamos, a un anhelo que, entre otras cosas, se marcó mucho desde los filósofos, y fue de una sociedad centrada muy en la racionalidad como expresión, digamos, de lo humano, y concibe la universidad como aquella institución que crece y se desarrolla a partir de las ciencias puras. Y entonces crea, ya es otro el tipo de trabajo que se hace, se mantienen pero redimensionan las denominadas facultades y se crean los departamentos, es decir, a la facultad llegaba el estudiante y llegaba el profesor, pero a los departamentos llegaban los investigadores, lo cual no impedía que el investigador pudiese ser digamos, profesor al mismo tiempo en esas facultades. Se van otorgando los títulos, se van especializando, pero aquí surge la estructura de los departamentos que se organizan alrededor de disciplinas, porque entonces en las facultades vienen a formarse, a organizarse los currícula para la formación, digamos, de esos profesionales en la universidad alemana, pero que solamente pueden pedir al departamento, digamos, un profesor en la medida en que esos currículos que está instaurando lo va determinando. Ya había mencionado lo emblemático de estas universidades, uno por la, llamémosla, americanización, y otra por los tipos de reforma que se plantean, en lo cual, digamos, la Universidad San Carlos de Guatemala sigue muy al pie de la letra todo tipo de reformas conducentes a la ampliación del espectro de formación disciplinar, la aproximación a las ciencias y a otros tipos de disciplinas. En este contexto, digamos que termina un poco la fundación de universidades en América Latina, y yo me quiero pasar a la primera universidad creada en Colombia, que se crea en época de la República.
la primera universidad pública, la Universidad Nacional de Colombia, creada en 1867, y yo quiero que nosotros hagamos el ejercicio de mirar allí cuáles eran las influencias que había en la Universidad Nacional de Colombia 3 años después de fundada. Dice el doctor Manuel Ancísar, fue el primer rector que tuvo la Universidad Nacional de Colombia, persona que trabajó mucho en temas de educación por fuera de Colombia, en fin, la historia de él. En muy hermosa, fue el primer rector de la Universidad Nacional de Colombia. Y le dice al presidente, recordemos que en ese momento era la Unión de Naciones, la Gran Colombia, le dice: respetado presidente de la Unión, la discusión que ha tenido lugar en la Cámara del Senado y la que aún lo tiene en la de Representantes, con el fin de imponer a la Universidad Nacional determinados contextos de enseñanza superior, manifiestan especialmente el voto definitivo del Senado, que no se tiene confianza en la dirección que se ha dado, con mi consentimiento, a los estudiantes de filosofía y jurisprudencia. Fíjense, es una universidad centralista, muy dependiente del gobierno, lo cual es característico de la universidad napoleónica y se rastrea a través de esto, pero además, fíjense que el tipo de organización abierta, porque él era rector de la universidad y bajo su dirección, él había aprobado la dirección que estaba tomando la docencia en los estudios de filosofía y jurisprudencia. Por otro lado, le dice que hallará natural que, terminados los exámenes generales intermedios, os presente mi renuncia del rectorado de la universidad y de la cátedra de filosofía elemental que he desempeñado como sustituto. Recuerden que yo les mostraba cómo el rector, además de esas otras funciones, impartía clases. Me encantó toda la vida, esta carta la conozco desde hace más de 30 años, cuando él dice, él va mostrando que no es la ciencia lo que está determinando y los desarrollos de conocimiento, sino que la cuestión lleva un tinte político. Y entonces él dice que no tiene ninguna disposición en que me encuentro de poder acatar ese tipo de cosas, porque a eso no se comprometió cuando aceptó el rectorado, con miras y esperanzas infinitamente más elevadas. A través de esa carta uno puede rastrear entonces la influencia de las diferentes universidades en la universidad colombiana. Es decir, con esto yo cierro esta parte diciendo que fijémonos que hay cuestiones de orden estructural en nuestras universidades que no son ni de aquí ni de ahora. Son cuestiones que están en los orígenes de nuestras universidades y a las cuales de alguna manera hay que darle salida en el contexto actual. De todos estos elementos que elegí dentro de los múltiples que son importantes de mirar a propósito de pensar la universidad en el contexto actual, yo quiero resaltar el tema de la globalización de la economía. De la globalización de la economía yo solamente me quiero parar en un punto, y es el hecho de cómo continuamos siendo de alguna manera llevados, y nosotros nos dejamos llevar limpiamente, a situaciones de orden más tendientes a lo productivo, más tendientes a la producción de riqueza sin importar ni el ser humano que la produce, ni las condiciones, ni los modos de producción, porque es que nosotros vamos en esa fuerte, somos en esa dirección y somos ciudadanos globales, y entonces para poder pertenecer a esas élites actuales tenemos que tener toda esa suerte de relaciones a todo nivel que de alguna manera están marcadas por eso. Segundo lugar, hay una cuestión que nos está resultando muy importante en América Latina, y es la educación superior asumida como servicio en los planos de organizaciones comerciales de nivel mundial, versus la discusión que se ha planteado desde la Conferencia Regional de Educación Superior que hubo aquí en Cartagena en el año 2008 y preparatoria a la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, donde el planteamiento ha sido claro: la educación superior es un derecho, es un bien público y es un derecho ciudadano, porque es que el hecho de que sea aceptado como servicio, y ojo, en nuestra Constitución
está puesta la educación como derecho, la básica. Miremos muy bien cómo se puede desarrollar la educación superior y se le considera servicio, y ahí estamos. Y en aras de ese servicio, nosotros, pues lógico que somos sujeto de comercialización en el sentido de algo que ya estamos viendo y ustedes lo pueden seguir por lo que se ve en las propagandas en los canales internacionales. Se compran programas de nuestros, se compran universidades nuestras y está tomando altura una tendencia y por supuesto hay una organización de universidad que va orientada a ese tipo de cosas. Y por supuesto está comenzando a perfilarse, por ejemplo, para las maestrías y especialmente para los doctorados, una tendencia de doctorar con una validez de ese título por X número de años. Eso ya empieza a registrarse a niveles mundiales, con el agravante de que a nuestro país están entrando, como hay un Código Mundial del Comercio, y hay unos aspectos de orden ético que han sido muy ampliamente trabajados en las últimas décadas, entonces están entrando servicios y ofertas que van en detrimento mínimamente de las concepciones que uno tiene cuando está pensando un país. Yo, por moverme en los territorios doctorales, prácticamente todos los días recibo oferta para que me forme en doctorados a distancia en un año. Absolutamente a distancia en un año. A mí me queda difícil, probablemente por la impronta que yo tengo de universidades europeas, formarme en un doctorado de eso. Seguramente estudiaré otro doctorado que me dé más placer que este, que me lo ha dado mucho, también trasnochos, canas y demás, pero definitivamente en un doctorado de esa naturaleza, pues yo ya a mis años no me veo. Por otro lado, digamos que está el tema de convertir la educación en una fuente la educación transfronteriza que está permitida legalmente en los niveles mundiales en fuente de ingreso de divisas. Nosotros vemos cómo, y sabemos ya de hace ratico cómo, por ejemplo, Australia mueve un gran potencial, no potencial, sino tiene un gran flujo de divisas por temas educativos que a veces implican el primero o el segundo puesto por generación de divisas. Para nadie es un secreto toda la infraestructura educativa en educación superior que ha desarrollado Australia y cómo se coopta, a uno lo cooptan, a uno le ofrecen, y entre más alta graduación tenga, tiene más posibilidades de que lo estén llamando para trabajar en ese tipo de asuntos. Frente a eso y a las tendencias, digamos, que está teniendo el movimiento de la educación superior a nivel mundial en el contexto de la globalización de la economía, yo no me opondría para nada a la globalización del humanismo, oíganme. Pero bueno, es de la economía, entonces digamos que están las universidades de clase mundial que exigen de manera cooperada, de manera integrada más bien diría yo, unas determinadas condiciones que aparentemente nos pondrían en el predicamento de decir, no, nosotros jamás podremos estar allí, que tienen que ver con la gobernabilidad, que tiene que ver con una abundancia de recursos, que tiene que ver con una internacionalización y una concentración de talento humano. En términos de gobernabilidad, lo ideal es que haya un marco normativo regulatorio que de alguna manera permita el flujo en la formación y el flujo de todo orden de la academia, de los recursos, etcétera, a nivel institucional, pero también a nivel de país. Se sabe que hay países que últimamente han perdido uso, digamos, de sus programas que eran sumamente utilizados justamente por conflictos internos. Autonomía y rendición de cuentas a la sociedad, pero incluso una autonomía que le permita designar rectores y directivos desde lo que se conoce como la meritocracia, sin gran injerencia del Estado por parte de ellos.
que tenga una visión estratégica, una cultura de la excelencia y ya mencioné la meritocracia. En cuanto a la concentración de talento, hay cosas que para nosotros nos podrían resultar un tanto problemáticas. Estudiantes en las mejores universidades, en las mejor ranqueadas de clase mundial, aproximadamente el 20-25% de estudiantes son extranjeros y eso implica emolumentos para becarlos. La planta docente en su gran mayoría debe tener título de doctor y preferiblemente obtenido en el exterior, tiene que tener una fuerte planta de investigadores y un personal de apoyo a la gestión altamente calificado y como veremos más adelante, dentro de esto podría estar la relación con sus egresados que de alguna manera pueden transferir lo apropiado en la universidad, pero nutrir a la universidad de toda su experiencia externa. En cuanto a recursos abundantes, pues lógicamente lo primero que se piensa es en los recursos públicos, lo cual implica una erogación, una tasa del Producto Interno Bruto de mayor envergadura, pero también, digamos, la captación de recursos privados, la participación en iniciativas de proyección social con auspicio de diferentes organismos activistas y que de alguna manera interactúan con la sociedad, los fondos concursables para investigación en el orden de lo institucional, de lo nacional y también de lo internacional y las donaciones. Esto, digamos, definiría los recursos abundantes y todos en su conjunto, de alguna manera, mediado por la producción científica y tecnológica, la formación de talento humano, que de alguna manera retroalimenta a las instituciones, y la transferencia de conocimiento a los diferentes ámbitos de la sociedad, los ámbitos de pertinencia, hacen que una universidad pueda llegar a ser de clase mundial dependiendo del ranking con el cual se le mida. En ese sentido, nosotros podríamos decir, bueno, pero es que nosotros, ¿cuándo vamos a tener universidades de clase mundial? Pues con todas estas exigencias y con todos estos requerimientos para ser de clase mundial. Visitando varios rankings, reportes de rankings, me metí con uno que no se concentra, los rankings siempre hacen, dependiendo del ranking, hacen énfasis en algo en particular. Por decir algo, el ranking de Shanghái hace énfasis particularmente en la investigación. Inicialmente en ciencia y tecnología, hoy en día en otros campos como ciencias de la vida, matemáticas y ciencias sociales. Este es un ranking que de alguna manera reconoce otros tipos de producción y otros tipos de medios de publicación, que es el Top 500, reconoce las mejores universidades, digamos, de clase mundial, reconociendo todo este tipo de producción de los profesores y teniendo una muy buena mirada acerca de la enseñanza. Y me encontré con que la Universidad Autónoma de México, dentro de ese ranking, ocupa el número 36, es decir, está dentro de las primeras 100. Recordemos que desde sus orígenes fue una universidad abierta, fuerte, que trató de contextualizar todos sus procesos. Seguidamente, digamos, para mirar quién cae dentro, ya no caímos dentro de las 100, a ver cómo caemos dentro de las 500. Y encontramos un alto predominio de universidades del Brasil, en primer lugar. Hay que decir que a diferencia de la corona española, Brasil no se metió a fundar universidades en el Nuevo Mundo. Manejaban toda su formación desde su universidad tradicionalmente creada, pero hay una cosa bien especial que es común también con México, y son las políticas públicas en educación y de manera particular las bolsas que existen para investigación, para formación del profesorado permanente a nivel doctoral y postdoctoral, y para movilidad y gestión del conocimiento. Entonces, fíjense ustedes, en color verde yo señalé las universidades del Brasil, caen
una o dos universidades argentinas, la Universidad de Costa Rica, la siguiente, Camilo, y grata sorpresa, en el número 466 está la Universidad Nacional de Colombia. De tal manera que entonces uno podría pensar que sí existen ciertas posibilidades. Claro, podemos empezar a pensar que ellos no son como nosotros, que tienen sus propios estatutos, y aquí en general viene entonces una nueva mirada que, digamos, tratando de tamizar en ese mismo ranking, yo quería saber cuáles podrían ser las 100 primeras universidades, ya mirándonos solamente entre nosotros, según los datos de ese ranking, pero mirándonos en Colombia. Nuevamente queda en primer lugar la Universidad Nacional de Colombia, y ahí tienen ustedes, somos 9 universidades que estamos en ese ranking y que no aparecemos, por decir algo, en el de Shanghái. Termina EAFIT con el puesto número 98 dentro de las 100 universidades colombianas. Yo quiero que presten atención. Uno podría decir, claro, la Universidad de los Andes, absolutamente explicable, ¿sí? Lo mismo la Pontificia Universidad Javeriana. Pero miremos que dentro de ellas hay una gran cantidad de universidades, hay una buena cantidad, una buena proporción de universidades públicas. Las 2/3 partes de este grupo de universidades colombianas que están dentro de las 100 forman parte de estas 100 universidades. Es decir, si tuvo la pregunta, ¿será que podemos inicialmente? Ese era el título que yo le había dado a la intervención de hoy. En ese orden de ideas, digamos que si nosotros estamos condenados, me hago la pregunta, termino haciéndola, si estamos condenados al fracaso o a desarrollarnos bien. Es cierto, si nosotros nos miramos frente a las universidades de clase mundial, aparentemente nos falta mucho, pero si yo miro tan solo la Universidad Pedagógica Nacional, que ni siquiera me apareció entre las primeras 100, yo encuentro y he bebido de la producción de mis colegas para poder hacer un modelo didáctico que es el que me permite operacionalizar un pensamiento de excelencia. Tenemos proyectos nacionales, tenemos proyectos internacionales, tenemos solicitud para el doctorado de programas con nosotros para doble titulación, formamos parte de un consejo de un programa latinoamericano, tenemos mucho. Ahora, yo parto de una perspectiva teórica en materia de calidad de vida y desarrollo humano, donde se plantea que en las grandes carencias movilizan, se convierten en potencias porque nos movilizan a superarlas. Y entonces yo creo firmemente en eso. Total que tenemos que tomar decisiones. Yo me imagino que con el reclamo que están haciendo universidades uniprofesionales a lo largo y ancho del mundo, con el reclamo que se está haciendo de las revistas y de los órganos seriados donde se pueden hacer las publicaciones que para otros resultan de interés local, pero que terminan siendo publicadas en sus revistas que son de orden local, como son las de los Estados Unidos y el Reino Unido, por citar 2 ejemplos, pues nosotros tenemos que mirar cómo convertimos tenemos que tomar la decisión de qué tipo de universidad queremos ser. Si es que vamos a irnos en pos, digamos, de universidad de clase mundial, o mínimamente yo aspiraría a que pensáramos a Colombia como país para poner la educación que se necesita para llegar allá a ser, y en ese caso yo tomaría de allí la cultura de la excelencia, tomaría la cultura del compromiso, tomaría la posibilidad de generar un pensamiento integrador, un pensamiento relacional y complejo y un pensamiento humanista que nos sitúe como sociedad y como país con estas posturas que mencionaba el profesor Germán en la introducción de esto. Yo no me voy a poner a desarrollar esto por cuestión de tiempo, creo que ya me pasé, pero yo sí quiero dejar ante ustedes una preocupación para ocuparnos, y son los nuevos retos. Generalmente decimos que la universidad pedagógica, ¿dónde tiene sus pedagogías? Y nos hemos perdido a veces en reflexiones
que están metidas dentro de la relación educación-pedagogía. ¿Cuál subsume a cuál? Si hay un orden de paridad, y si el objeto es la educación, entonces, ¿cuáles son las pedagogías? Y terminamos encontrando muchas cuestiones que en el orden práctico podrían caber dentro del terreno de las didácticas, pero que en última instancia, si la educación es si la pedagogía es crear un camino educativo, con esas estamos creando la posibilidad de ese camino, haciéndolo realidad para poder mínimamente generar un pensamiento pedagógico. En ese orden de ideas, a mí la preocupación que me asiste en este momento, en el nuevo contexto colombiano, es algo para lo cual el país no estaba y no está preparado, y es el denominado post-conflicto. Creo que nosotros tenemos todavía mucho por desarrollar en la denominada pedagogía de la paz. Tenemos que construir ese camino. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, desde las naturales, desde la economía, o todas juntas, para poderle dar salida. ¿Qué lugar ocupo yo como profesor de una universidad pedagógica en la estructuración de esas pedagogías? Yo admito con ustedes que el país no está preparado con un plan de desarrollo para el posconflicto. Es que ahorita está tratando, al tiempo que llevan las conversaciones, está tratando de darle un marco jurídico que pueda legalizar todo lo que se pueda hacer. Y hay escenarios de posibilidad. Nosotros tenemos que mirar cómo nos metemos, y hay muchas posibilidades, por conciencias, por las regiones, por regalías, por la relación universidad-empresa. De esa manera, nosotros podríamos, desde algo que existe desde los años 20 del siglo anterior, hacer uso en la estructuración, y hay ejemplos muy bonitos. No sé, la UIS tiene con el Centro del Petróleo la relación universidad-estado-empresa. Antioquia tiene unos ejemplos muy emblemáticos en esa relación. Nosotros también podemos hacerlo, porque si algo está entendiendo el país es el rol de la educación en la vida de una nación, y particularmente en estos nuevos contextos, de tal manera que yo termino diciendo que lo que tenemos que hacer en la educación superior colombiana, porque ya lo venimos manejando con un poco de mayor éxito a nivel latinoamericano, es integrarnos, es unirnos y tratar de crear otros modelos de trabajo universitario que de alguna manera nos permitan entender que se hace con nosotros o sin nosotros, y que somos muy poquitos en lo mismo, que entremos no en la competencia insana, sino en esa cooperación hacia la integración, en una suerte de formación integral que nos permita darnos la mano entre nosotros y con otros países. Eso es posible, hay que trabajar mucho para hacerlo, y yo les dejo diagramada una propuesta que durante muchos años ha venido cultivando nuestro grupo de investigación, que tiene dos dimensiones que la han enriquecido en los últimos tiempos, pero que está en los orígenes del proyecto curricular de la licenciatura en biología, en tanto entendemos que la biología como disciplina es casi que un pretexto, pero de todas maneras formamos profesionales en educación en ese pretexto que es la biología, pero ante todo formamos ciudadanos y seres humanos. Por eso nosotros proponemos, nosotros estamos absolutamente convencidos de que para el desarrollo integral, social y humano, hay que trabajar y organizar procesos educativos y pedagogías deliberadamente organizados para ese desarrollo, porque ese desarrollo no se da de manera espontánea. Tienen ustedes las múltiples dimensiones. Para nosotros la educación intelectual es la educación que, en virtud de esa universidad napoleónica que nos puso con disciplinas aisladas, venimos manejando, es en lo que nos centramos.
Si yo soy ingeniero, enseño ingeniería, si yo soy biólogo, enseño biología, y el filósofo, pues, por su misma esencia, nos pone a pensar en otras cosas. Pero son muy pocos los resquicios, digamos, de esa relación y de esa integración, y por supuesto hay un gran predominio de ese pensamiento analítico a la base de la organización de nuestros planes de formación y de nuestras actividades en la vida diaria. Las últimas dimensiones que nosotros integramos son en y para la integración, y otra que tiene que ver con organización de proyectos que no tienen que ser revolucionarios. Eso nos va a definir, es el grano de arena, y particularmente en los doctorados, muchas veces los profesores nos preguntamos, más que el sentido, el alcance doctoral que puede tener la tesis, sin llegar a entender que no es una cuestión tan amplia, sino tan profunda y muy puntual la que podemos trabajar, y definitivamente pensar lo que he aprendido de otras escuelas doctorales en América Latina y que al principio me asombraba. Están pensando en su propio país, y propuestas que irresponsablemente de investigación doctoral yo pensaba, pero es que se queda corta, esto como he logrado en el trabajo continuo con otras universidades de América Latina entender que se va más despacio pero más robustamente, porque se está pensando el país. Esa es la invitación que yo dejo. Cambiemos nuestro pensamiento, por ende nuestra cultura institucional y nuestra cultura como intelectuales de la educación, para darnos la mano y darle salida, porque el país también somos nosotros y el gobierno solo no puede. Muchas gracias.